Hablar de educación indígena en México es recordar al menos 50 años de iniciativas, programas, proyectos y políticas públicas enfocados a un tipo de atención diferenciada para los pueblos originarios del país, más de 15 millones de personas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2010. Acorde a los discursos internacionales, la educación indígena en México se anuncia hoy como intercultural, comunitaria, respetuosa de la diversidad incluyente, pero en la práctica está llena de contrastes, rezagos, tensiones, tropiezos y límites, como lo muestra la Evaluación Nacional de la Política Pública de Educación Indígena, coordinada desde la Universidad Veracruzana, UD, por académicas de la línea intercultural del Instituto de Investigaciones en Educación, IDIE. Lejos de calificar sus resultados, la evaluación es un insumo para la toma de decisiones, tanto para las instancias de gobierno como para las comunidades, que están proponiendo cada vez más alternativas para organizar sus propios proyectos educativos. A continuación abordaremos 3 temáticas relacionadas con esto. La primera es la política educativa indígena. Del Popchcayi, en Nahuatl Casa de los Mancebos, centros en los que se educaba a los jóvenes del pueblo, a partir de los 15 años, para servir a su comunidad y para la guerra, véase educación azteca. A diferencia de los nobles que asistían al Calmecac, los vástagos de los plebeyos, conocidos genéricamente como Macehualtín, asistían al Telpochcayi. Estas escuelas de jóvenes se encontraban en cada barrio calpulli. La vida en las Telpochcayi era dura. Desde la madrugada comenzaban las extenuantes actividades. El día iniciaba con un helado baño, seguido de una comida frugal y muy controlada. Solían memorizar los cantares con los hechos relevantes de sus mayores y las alabanzas de sus dioses, además de aprender y ejercitarse en el manejo de las armas como el atlatl, instrumento utilizado para lanzar flechas, y el mahuahuitl, la curiosa espada de madera con filos de obsidiana. Los alumnos tenían otras obligaciones, como la de reparar los templos, teocalli, acarreando los materiales necesarios, y trabajar las tierras y heredades de forma colectiva para su sustento. Especialmente se buscaba su resistencia al dolor mediante prácticas de autosacrificio. Los alumnos ociosos o incorrectos eran castigados severamente, por ejemplo, la embriaguez se penalizaba con la muerte. Si alguno de los alumnos sobresalía por su habilidad y valor en las guerras de conquista, algún día podría llegar a ser ciudadano distinguido, a quien se premiaba y rendían honores. Cuando alcanzaban la edad requerida para casarse, finalizaba su instrucción en el Telpochcayi. El Calmecac era la escuela para los hijos de los nobles aztecas. En esta escuela se les entrenaba para ser sacerdotes, guerreros de la élite, jueces, senadores, maestros o gobernantes, educándolos en historia, astronomía y otras ciencias, la medición del tiempo, música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, y sobre todo, disciplina y valores morales. Había maestros especiales que les enseñaban la tradición, y leían y aprendían de memoria las historias ilustradas en los códices. La escuela funcionaba como un internado, donde los jóvenes vivían, dormían y comían. Con los aspirantes a sacerdotes su educación se enfocaba en la religión, e incluía rituales, cantos a los dioses e interpretación de los sueños. Los aspirantes a guerreros de la élite o a gobernantes recibían más entrenamiento militar y sobre asuntos de economía y gobierno. La legislación interna del país expresa claramente los derechos de la población indígena. La constitución política del Estado. En términos generales, la población infantil indígena muestra un enorme rezago educativo, con altas tasas de analfabetismo y bajos niveles de logro académico. Dicha situación se explica tanto por las malas condiciones en las cuales los indígenas reciben educación como por la poca pertinencia cultural y lingüística de la enseñanza que les es impartida. Unidos Mexicanos, PEUM, indica en su artículo segundo que la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, y el artículo tercero garantiza la educación como un derecho inherente de las personas y, por lo tanto, debe asegurarse a niños, niñas y adolescentes, sin importar sus condiciones sociales, étnicas o lingüísticas. El siguiente tópico es la educación de la Nueva España. Desde los primeros años que siguieron a la conquista, se notó que tanto los criollos como los mestizos y los indios tenían disposición para ilustrarse y adquirir conocimientos. En la época del virreinato de la Nueva España, las primeras instituciones educativas a nivel superior fueron los seminarios donde se preparaba a los hombres para ser sacerdotes. Fray Juan de Zumárraga y el virrey Antonio de Mendoza iniciaron las gestiones para la fundación de la primera universidad en la Nueva España. Se decía que esta institución iba a ser para educar a los recién convertidos a la religión católica, pero esto no se cumplió en su totalidad, ya que la universidad se centró en la educación de las clases privilegiadas. La universidad se creó por una cédula real de Carlos V y empezó sus clases el 25 de enero de 1553 bajo el nombre de Real Universidad de México. Se organizó a imagen y semejanza de las universidades europeas de tradición escolástica, particularmente la de Salamanca. La denominación de pontificia se agregó unos años después por orden del Papa Clemente VIII en reconocimiento a los estudios con orientación religiosa que se impartían en esta institución. Durante los primeros años estuvo localizada en diversos recintos, iniciando sus cátedras en el lado oriente de la actual catedral, justo donde ahora está la entrada al Museo del Templo Mayor. Más tarde se trasladaron al interior del Palacio Virreinal, hoy nacional. Las carreras se organizaban en facultades mayores que incluían teología, leyes, cánones y medicina, y una facultad menor, que era arte. También existían algunas cátedras sueltas como astrología, matemáticas, retórica, gramática y lenguas indígenas. Se otorgaban los grados de bachiller, licenciado, maestro, doctor. El idioma de estudio era latín. La mayoría de los estudiantes eran españoles o criollos, y aunque se admitía a algunos indígenas, estos eran una minoría dentro de la población estudiantil. La universidad estuvo en pie a lo largo de poco más de 300 años, hasta que finalmente cerró sus puertas por decreto de Maximiliano el 30 de noviembre de 1865 después de varios intentos de cierre por las luchas entre liberales y conservadores que azotaban al país en estos tiempos. Se decía que la educación mexicana requería una urgente reestructuración de su sistema educativo y se proponía la creación de escuelas nacionales para las diferentes especialidades en vez de una universidad.
A pesar de todas las discusiones entre liberales y conservadores que vivió el país durante la primera mitad del siglo XIX, esta institución fue, indiscutiblemente, el cuerpo científico más respetado que existió en América durante los 3 siglos coloniales. Hoy en día la institución que se considera heredera de la Real y Pontificia Universidad de México es la Universidad Nacional Autónoma de México, fundada en 1910 por Justo Sierra. El siguiente tema habla de las ideas positivistas de la educación mexicana y la utopía liberal. Para la teoría histórico-genética, que busca reconstruir estructuralmente el desarrollo del pensamiento, las ideas positivistas de Barreda son de especial importancia, pues ellas documentan la quiebra radical del paradigma interpretativo en la aprehensión del orden social que ocurre durante el siglo XIX en México. Con Gabino Barreda empezaba a vivirse una nueva época en la historia mexicana. Se retiró el ejército francés. Se desmoronó en Querétaro el Segundo Imperio. Triunfaban en México las ideas liberales y se firmaba la nueva burguesía nacional. Don Benito Juárez encontró en la doctrina positivista de Augusto Comte, siendo su discípulo Barreda, nace la utopía positivista. Se pugna por establecer en México el reino de la ciencia y de la razón. Libertad en el orden positivo necesitaba que el hombre, actuando, siguiera los impulsos morales. El Estado debía impartir la educación que desarrollara la ley moral natural y limitar a las que se oponían a la misma. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. El término positivismo surgió en Francia a mediados del siglo XIX. El primero en hacer mención del positivismo fue el filósofo francés Saint-Simon, precursor de la filosofía social. No obstante, fue el sociólogo y filósofo francés Auguste Comte quien popularizó dicha corriente filosófica junto con el filósofo y político británico John Stuart Mill. Asimismo, fue uno de los resultados que produjo la Revolución Francesa tras los cambios políticos, sociales y económicos, que colocaron a los individuos y a las sociedades como objetos de estudio partiendo de sus experiencias. Por tanto, el positivismo es una conjugación del empirismo, corriente filosófica que se basa en que todo conocimiento es adquirido a través de algún tipo de experiencia u observación, en la cual la lógica y las matemáticas van más allá de los hechos a través de la aplicación del método científico. Una transformación en el campo del pensamiento y política, producto de la Revolución Francesa, propiciaron una nueva concepción de Estado y una forma de pensar diferente que marcó la entrada de Occidente a la era moderna, con mayores responsabilidades para la sociedad. México no fue la excepción. Entre los cambios más profundos que generó este movimiento, se advierte una preocupación seria por atender la educación, por fundamentarla en los conocimientos científicos de la época y por ofrecerla al mayor número de personas en el país. De esta manera, se fue gestando una nueva concepción de educación, que al considerarse un fenómeno social, necesitaba formar parte de la organización del Estado, por su función orientadora, en el sentido que reflejará la filosofía del gobierno que tenía en sus manos el destino nacional. El objetivo principal de toda reforma educativa es, desde luego, mejorar el sistema educativo, bien porque se considere que es necesario actualizar el currículo escolar, bien porque se quieran modificar métodos o contenidos, bien porque se busca implementar un sistema de educación más eficaz, que brinde la cultura y las herramientas adecuadas a los jóvenes de cara al futuro. La propuesta de una reforma educativa implica el reconocimiento de que hay aspectos del sistema educativo que es preciso mejorar o corregir. En este sentido, en tiempos actuales, se han producido múltiples reformas educativas orientadas a incluir el Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de conocimiento fundamentales para los nuevos tiempos. En México, la más reciente reforma educativa ha sido presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Entre sus objetivos principales, destacan la intención de aumentar la calidad de la educación del país, tanto a nivel básico como medio y superior, el aumento de la matrícula y el acceso a la educación media superior y la recuperación, por parte del Estado mexicano, de la rectoría en el sistema educativo nacional. La forma de enseñar ha cambiado y hay que actualizarse para no quedarse obsoleto. Se han integrado algunos de los nuevos métodos de enseñanza en el sistema educativo, para poder adaptarse a las nuevas necesidades de los estudiantes de hoy en día. Aunque algunas existan desde hace tiempo, ha sido estos últimos años cuando están pisando más fuerte. Para poder integrar estos nuevos métodos con éxito, es fundamental que los docentes estén actualizados y preparados. Estos modelos innovadores involucran a los alumnos a su propio aprendizaje, motivándoles y aportándoles conocimientos y competencias para la efectividad. Reinventando la práctica docente, sacamos lo mejor de cada alumno, ya que todos no tenemos las mismas capacidades y es muy importante desarrollarlas las de cada alumno.